Guía de bioremediación in situ. Sí, se escucha. Gracias. Entonces, por favor, pongan atención y ahorita platicamos. Bioventeo. Aplicación a gran escala en un sitio ubicado en la Ciudad de México. En el año de 2007 y 2008, CAM fue contratado para participar en la transferencia de un sitio ubicado en la Ciudad de México. Como parte de esta transferencia, se llevaron a cabo investigaciones ambientales fase 1 y fase 2 para definir la potencial presencia de pasivos ambientales. Asociado a unos antiguos tanques de diésel que proporcionaban combustibles a calderas en épocas pretéritas, se reconoció contaminación del suelo en esta área. Durante el 2008, CAM se dio a la tarea de precisar el volumen de suelo contaminado con diésel y si este había impactado también el agua subterránea que se encuentra en esta región a una profundidad de 12 metros abajo del nivel del terreno. A principios de 2009, se determinó que existía un volumen de suelo contaminado por arriba de los límites máximos permisibles de 5.000 miligramos por kilogramo de hidrocarburos totales del petróleo, conforme a la NOM 138, dando así un volumen del orden de la contaminada por arriba de los límites máximos permisibles aplicables. El suelo impactado se ubica entre los 7 y los 12 metros de profundidad con respecto a la superficie del terreno. Fue entonces que la empresa propietaria del terreno solicitó a CAM la búsqueda de la mejor alternativa de remediación para este tipo de contaminación bajo dos premisas. Una, que fuera in situ, y la dos, que fuera la más ambientalmente amigable. Bajo este contexto, la opción seleccionada después de evaluar más de 3 alternativas fue la tecnología conocida como bioventeo, la cual tiene la virtud de biodegradar los hidrocarburos en el lugar mismo mediante la estimulación de las bacterias nativas, evitando así la destrucción mayor de infraestructura aérea o subterránea y la posibilidad de continuar con la vocación del área de remediar. Para poder garantizar que esta tecnología era viable para el tipo de suelo particular y el compuesto contaminante, se llevó a cabo una prueba piloto antes de su implementación a gran escala. Confirmación del radio de influencia 10 metros. Se utilizaron conceptos de diseño de extracción de vapores en suelo para confirmar el radio de influencia. La conductividad neumática del suelo fue calculada usando resultados específicos obtenidos en el sitio a partir de pruebas estáticas realizadas durante la etapa de arranque de la prueba piloto del sistema de bioventeo en enero de 2009. Para determinar el rango de flujo por pozo y la extracción aplicada con base en la conductividad neumática del suelo y el radio de influencia, se realizaron cálculos de diseño utilizados en un sistema típico de extracción de vapores. El rango de flujo amplio calculado para el sistema de 3.62 metros cúbicos por minuto y de vacío de 50.8 centímetros de agua sirve como base para validar el radio de influencia de 10 metros. El soplador instalado para la prueba piloto en el sitio tiene la capacidad de proveer rangos de flujo de entre 3.25 a 3.82 metros cúbicos por minuto y 164 a 169 metros cúbicos por minuto a presiones de 50.8 a 101.6 centímetros de agua. El equipo y la formación tecnológica tienen la capacidad de alcanzar un radio de influencia de 10 metros durante las operaciones de extracción. Esto quedó demostrado mediante la prueba piloto. Configuración del sistema de remediación a gran escala. El equipo usado durante la prueba piloto fue reutilizado en el sistema a gran escala. A fin de cumplir con las metas de limpieza, se requirió de los siguientes parámetros de operación del sistema a gran escala. Índice de flujo del sistema de aproximadamente 25 a 150 pies cúbicos por minuto, diseñado para producir aproximadamente de 1 a 5 pies cúbicos por minuto de flujo en cada pozo de bioventilación. El radio de influencia de oxígeno de 10 metros por pozo de bioventilación. Una red de pozos de bioventilación densa se instaló para tratar ampliamente el suelo impactado de hidrocarburos en el lugar. Un total de 12 pozos de bioventilación que incluyó 4 pozos instalados previamente. Se instalaron pozos de monitoreo de vapor para observar el funcionamiento de las operaciones del sistema a gran escala. Un total de 9 pozos de observación, incluyendo 3 pozos de monitoreo de vapor instalados previamente. Desempeño del sistema de bioventeo a gran escala.
El sistema de bioventeo a gran escala fue monitoreado y muestreado a 3 niveles de intensidad con el fin de mantener la certeza de que su desempeño era adecuado. Se consideraron las siguientes actividades: monitoreo de campo cada 2 meses, muestreo de gas en suelo 2 veces al año, muestreo confirmatorio de suelo anual. El desempeño del sistema cada 2 meses mediante el monitoreo de los siguientes parámetros durante el periodo extensivo de operación: rango de flujo, temperatura, porciento de oxígeno y presión en los pozos. Presión del aire inducido, porciento O2 CO2, humedad relativa y medición de vapores en los pozos de observación. Fue calculada para llevarse a cabo en 4 años de operación. México, Improving the Environment. Rápidamente, primera pregunta. Y por favor, contéstenmela. ¿Qué contaminación había ahí? ¿Por qué tipo de contaminación se llevó a cabo lo que mencionan en el video? ¿Por hidrocarburos? Hidrocarburos. Hidrocarburos. Por diésel. Muchas gracias. Ayúdenme un favorzote. Vamos a recordar ahí las clases. Ya sé que lo escriben o que levanten la manita, ¿vale? Pero efectivamente fue por hidrocarburos. ¿Cuál es la concentración que mencionaron en el video? ¿Cuál era su concentración? 5,000 miligramos por kilo de suelo en base seca. Eso no lo mencionan en las unidades, solamente mencionaron 5,000 miligramos. En este caso, cuando estamos hablando de que es un suelo que está contaminado, si es por hidrocarburos, sabemos que la norma que se va a aplicar, ¿cuál es? 187. No. 138. Excelente, gracias. Norma 138 de Semarnat, nada más igual, yo sé que a lo mejor va a ser muy repetitivo, pero recordemos que existen normas de la STPS, normas de la Conagua, normas de, ¿qué más? Déjenme recordar alguna otra secretaría, pues normas que tienen que ver con alimentos, normas de la SECOFI, entonces siempre especifiquen si es quién emitió la norma, ¿no? Por ejemplo, en este caso, norma 138 de Semarnat con Secretaría de Salud. Vale. Bueno, pues entonces, entendiendo esta parte, permítanme tantito, es que ¿alguien le puede decir, por favor, a Erika que si igual puede intentar conectar el audio con su celular y conectar el video con su computadora? Mándele un mensajito de texto que le comente eso para que eso. ¿Cuál era la profundidad que mencionaron que estaba afectada? ¿Qué profundidad es la que se tenía que revisar? Ay, gracias, Julissa. A 12 metros, ¿no? ¿Vale? De 7 a 12 metros. ¿Eso qué significa? Que entonces ellos tenían que hacer perforaciones de 7 a 12 metros, lo cual no es tan sencillo. Y otra pregunta, ¿qué era lo que se menciona en el video? Que el lugar donde estaba contaminado, pedían 2 requisitos, ¿no? Que fuera qué y qué, ¿se acuerdan? Que se hiciera la remediación qué y qué, que cumpliera con qué. Les voy a ayudar con uno. Que era in situ Ajá, y había algo como de ajá. ambiente amigable o algo así. Exactamente, amigable con el ambiente. Muchas gracias, Ana. Muy bien. Entonces, esta remediación, los demás pongan atención o bueno, más allá de poner atención o no, vayan siguiendo estas preguntas porque básicamente es lo que les toca a ustedes exponer en sus infografías, ¿no? De hecho, creo que ya les mandé en el grupo, y gracias también por recordarme, la rúbrica, y ahí les puse cuándo. Por cierto, en la última parte de la edición, adelante, Leilani. Papá, también dijo que nos iba a subir un archivo para las disposiciones. Sí, de una vez lo voy a literatura. copiar. Es más, de una vez lo voy a copiar porque si no, se me puede olvidar. Gracias. Déjenme, de lo que ahorita se está revisando, está relacionado súper relacionado con la parte
que tiene que ver con lo que ustedes van a exponer en sus infografías. ¿Qué pasa con un suelo que está contaminado? Saber de qué está contaminado, cuál es el volumen que se contaminó, cuál es la concentración del contaminante, cumple o no cumple con las normas, ¿ok? Entonces, por eso todo lo que aparecía en el video creo que va bastante ligado, bastante claro respecto a lo que hay que hacer. Bien, ahora ya estoy aquí en general y voy a dejar un documento como de 50 hojas que se llama Presentación Tecnologías de Remediación de Suelo, ¿vale? Si encuentro otro, lo agrego. Por el momento con ese pueden ir trabajando. ¿Me pueden confirmar que sí lo vean? Igual sí puede, creo que nos iba a subir un ejemplo de la cadena de custodia. Ok, va. Bien. A ver, la cadena de custodia, ese sí. Déjenme ver antes de... Sí, porfa, porque es para bueno, lo necesitamos para la práctica. ¿Cuál práctica? ¿La de suelo? Si es que en la 13 al final te pide una cadena de custodia, oye, no la tienes. Ok, pregunto, ¿la práctica 13 ya se les asignó la entrega? No, ¿verdad? Radio de influencia. ¿Cuál era el valor en metros de ese llamado radio de influencia? Influencia de 10 metros. ¿A qué le suena? Al radio donde se dispersó el contaminante. No precisamente, pero sí está relacionado con eso. Significa, de hecho, cuando ellos hablan de la remediación, ¿cómo dijeron que se llama la remediación que llevaron a cabo? ¿Por venteo? No, sí, pero no. In situ. Sí fue in situ, pero la técnica o la tecnología se llama, sí incluye el nombre de venteo, pero ¿cuál es el nombre completo? Bioventeo. Bioventeo, ¿vale? Porque si nada más hablamos de venteo, o eso fue lo que escuché, al menos que haya escuchado mal, una disculpa si escuché mal. Si solamente se habla de venteo, pues es de que voy a aventar aire, de que voy a hacer que de forma forzada, de manera forzada, haya aire en el lugar y no es así, es aviento aire, pero en la mayoría de los casos también lo mezclo con bacterias que puedo hacer un bioventeo, le llaman, y una bioaumentación, agrego bacterias que empiecen a trabajar y a degradar, ¿no? Entonces eso es lo que, permítanme tantito, lo que ayuda a que el suelo empiece a degradar. Ahora, pregunta, en este caso, ¿saben ustedes cómo se llama? O a ver, ¿vieron que para hacer el bioventeo, qué ocuparon? ¿Qué veían ahí? ¿Qué había? Tubos. ¿Tubos de qué? PVC. Ajá. Entonces eran tubos de PVC, exacto. Que estos tubos lo que nos va a ayudar o para lo que para lo que sirven es básicamente para conectarse entre sí y hacer como una especie de ramas, donde van a tener una bomba que va a inyectar aire y ese aire va a pasar por todos esos tubos. Si se dieron cuenta, había tubos que se veían y tubos que iban como empotrados. ¿Sí lo llegaron a notar? ¿O no? Se veían que estaban de forma horizontal y había algunos que también iban de forma vertical. ¿Llegaron a notarlos o solo vieron los horizontales? Ah, sí. Ahora, respecto a esta parte de lo que se ve ahí, ¿alguien de ustedes ahorita está llevando gestión de la calidad del agua o alguna materia de esas? Digo, es que hay quienes de repente están en quinto y están en sexto, entonces por eso la pregunta. De aire, ok. En aire, ¿les hablan acerca de algo llamado ramaleo? Que yo preguntaba si estaban llevando gestión de la calidad del agua. De hecho, el ramaleo es más asociado a el tratamiento de agua. Entonces, en este caso, todos estos tubos, los que yo les comentaba hace ratito,
estos tubos de PVC que van conectados y que están ligados a una, ¿cómo decirlo? Ligados a una bomba que inyecta este oxígeno, va a ser, permítanme tantito, es que estoy copiando ahora sí, ya encontré lo que me pidieron, ya tengo las cadenas de custodia. Entonces, ya que están así conectaditos, a eso se le llama ramaleo. Es decir, salen varias ramitas que a mí me permiten poder yo conducir el aire. Y si se acuerdan, si es que no me equivoco, había, o yo les había comentado, ya les dejé las cadenas de custodia, me confirman si las ven, por favor. Si las ven. La que más les va a servir, van a hacer una que dice ILFC. Ok, ILFC, así empieza. Entonces, bueno, voy a volverlo a copiar porque al parecer se ayudará ¿a qué les dije que sirve o por qué se hace eso? Circular el aire, ¿no? Excelente, es para eso, para que el aire circule y para que ahí, entonces, con el oxígeno, ¿qué van a hacer qué va a pasar si yo oxigeno un lugar donde hay bacterias anaerobias? Van a morir. Se muere. ¿Se van a morir? ¿Las anaerobias? Sí. Las bacterias aerobias. O dije anaerobias, perdón, si dije anaerobias, una disculpa. Anaerobias. Las bacterias aerobias. ¿Qué va a pasar si yo les agrego más aire? Oxígeno. Cuéntenme. Pues van a comenzar a realizar su proceso de respiración. Exactamente. Y también su metabolismo, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le pasa a su metabolismo? Sí, va a empezar a acelerarse su metabolismo, ¿ok? Entonces les voy a dar un alimento, les voy a agregar un poquito de bacterias y también voy a agregar aire. Eso va a hacer que las bacterias empiecen a acelerar su metabolismo y eso es lo bonito de esto, que con ese metabolismo acelerado permite que la remediación se lleve a cabo. Ahora, permítanme tantito. Me confirman, todavía no se ve, ¿verdad? Porque me parece que se canceló entonces. Se iba a remediar este sitio. En 4. En 4 años. Imagínense, una remediación de 4 años no implica muchas cosas, entre ellas que haya alguien que esté supervisando que se lleve a cabo la remediación. Es más, decían, ¿cada cuánto tenían que hacer sus monitoreos? ¿Se acuerdan? Año y otros para cada mes, creo, o algo así. Eran 2 monitoreos o monitoreos cada 2 meses en los que se tenía que revisar 3 variables. En este caso, que tuviera todavía el intervalo de influencia, que todavía el aire llegara a todos los pozos de monitoreo. Otro, vigilar la temperatura, porque al final estamos trabajando, o para este caso se está trabajando con bacterias que están vivas, por eso el nombre bio. Y lo comento de esta manera porque a veces no es tan sencillo como poderlo visualizar o poder entender qué está sucediendo. Realmente aquí necesitamos entonces 3 variables. Una, que la ventilación forzada que se está haciendo llegue realmente a todos los pozos. Para ello también estará ligado con la cuestión de que haya una presión de aire que esté constante. Ahora sí, según yo ya se copió, ya puedo regresar con ustedes. Ya se copió, me confirman si se copiaron las cadenas de custodia. Esa parte, yo quiero saber el intervalo y la presión, pero también la temperatura, porque de alguna manera me permite saber si las bacterias están vivas todavía, porque eso es lo que yo voy a estar trabajando, que las bacterias estén aceleraditas con su metabolismo, pero también que las bacterias tengan el suficiente oxígeno, ¿no? Que reciban el suficiente oxígeno para acelerar su metabolismo. Una vez visto esto,
es un sitio donde se trabajó. ¿Cómo dijeron o cómo se llama la empresa que estuvo trabajando ahí? ¿Se acuerdan? No sé cómo en inglés, pero el nombre era CAM, Corporación Ambiental de México. Ok, entonces, ahora voy a compartir esta presentación teniendo en cuenta que entonces nosotros, una vez que sabemos que existe un sitio contaminado, hay que gestionarlo de tal manera que en esta gestión se pueda llegar a algo que se llama niveles de limpieza. Pregunto. Ahora sí, ¿qué tan limpio o qué tan libre de residuos se encuentra una zona? Más o menos. A ver, déjenme ver por acá. ¿Está como Alex? cuando se A ver, ¿quién baja- habló? Yo, ¿Quién eres tú? Alexa. Alexa. A ver, dime, Alexa. Es cuando se bajan los contaminantes a los niveles que se establecen en las normas, ¿no? Exactamente. Es como las casas de las personas, ¿no? Más bien poniendo ese ejemplo. Entonces, en este caso, tenemos un lugar que está sucio en nuestra casa y entonces lo vamos a limpiar, se va a ver todo acomodadito, ordenadito. Bueno, en el suelo se ve de la siguiente manera, está con una concentración tal que no cumple lo que dicen las normas, entonces lo tengo que limpiar para llegar a la concentración que aparece en ellas. ¿Cómo puedo llevar a cabo una remediación? Bueno, hace ratito ya con el video aparecía. Sin embargo, si lo queremos ver en forma cronológica, a través de un diagrama, pues primero debemos de identificar dónde se encuentra nuestro sitio, dónde está ubicado, recordar sus clases de segundo para poder georreferenciarlo, para poder generar un polígono, cartografía. Después, ya que se identifica el sitio, entonces nosotros vamos a saber si el sitio está contaminado o no. Si el sitio está contaminado, entonces pasamos a una cosa que se llama caracterización, que en la caracterización lo que me interesa es conocer todo lo del sitio, pero sobre todo, tomen nota, cuál es la concentración de los contaminantes que existen en ese lugar y cómo se dispersaron, cómo se movieron, hacia dónde se transportaron. ¿Vamos bien hasta ahí? La primera y que estoy señalando con el cursor, a veces odio un poco donde vivo, es precisamente porque es una toma de muestra que es a una profundidad por lo menos de 3 metros. Este tipo de tornillos gigantes, llamémosle coloquialmente, permiten que se perforen profundidades mayores a 3 metros, que era lo que les decía, precisamente porque a veces las muestras las requerimos a eso. Si estamos hablando del video anterior, yo necesitaría hacer la perforación no solo para tomar muestras, sino para establecer mi remediación en su momento de ¿cuántos metros dijimos? ¿A cuántos metros estaba afectado ese suelo? 12 metros, de 7 a 12 metros. Una vez que yo hago eso, entonces tomo mis muestras, las llevo a un laboratorio, pero bueno, primero esto me sirve para caracterizarlo. Después de ahí, yo puedo, esta información obtenida en mis muestreos, la puedo pasar de una manera muy visual, muy gráfica, a través de de programas. Por ejemplo, hay programas especializados, pero en el caso de ustedes, si solamente quieren ver la superficie, qué pasó y cómo se comportó el contaminante, pueden utilizar QGIS. Creo que ya les había preguntado acerca de las isoyetas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Aquí lo voy a señalar. Imagínense una mesa, ¿cierto? Esto que ven aquí es la superficie de la mesa. Y si pensamos en que yo estaba comiendo en la mesa y estaba con cualquier bebida que ustedes piensen y en algún momento, uy, esa bebida se me cayó en la mesa, pues en el lugar que se me cayó sería lo que está aquí rojito, ¿no? Y si yo no le pongo atención, la bebida o el líquido va a empezar a esparcirse
Y entonces eso es lo que se ve como en estos colores verdes, amarillitos, azules, donde yo puedo ver cómo se comportó en esa superficie de la mesa, que sería mi superficie del suelo, que vamos a hablar de hectáreas. Pero si ustedes ven esta parte donde estoy yo moviendo el cursor, aquí sería, si es que la mesa tuviera huequitos o si es que la mesa fuera porosa, que es lo que pasa en el suelo, vería cómo es que este contaminante se empezó a infiltrar y me interesaría saber hasta qué profundidad llegó. ¿Sí me van siguiendo con eso? Sí. Bien. ¿Sería algo así como la Dime, contaminante? ¿cómo la qué? ¿Sería algo así como la pluma de contaminante? Exactamente, esta es ¿Solo la con suelo? pluma de contaminación, sí, esta es la pluma de contaminación. Esto que marco en este momento es la pluma de contaminación horizontal y esto que está aquí es la pluma de contaminación vertical. Para poder encontrar esas plumas se hacen muestreos. Si se dan cuenta, los puntitos en rojo serían los lugares donde se tomaron muestras. Entendiendo que estos que están así como en una línea se tomaron a diferentes profundidades y a partir de los resultados obtenidos se pudo hacer este tipo de modelación. Se le llama modelación. Una vez que yo determino cuál es la afectación que existe y las zonas que son o están más contaminadas, ahora sí, determino cómo voy a limpiar el sitio y si hay un riesgo. ¿Riesgo para quién? ¿Para quién les había comentado o para quién creen que sea el riesgo? Dimitri, ¿para quién sería? Perdón, es que me están hablando ahí. No hay problema, tú Pues, cuéntame nada más. yo creo que como tal para el dueño del terreno, ¿no? No, pero ¿No? vamos. A ver, vamos a ver a alguien más. Jorge, ¿para quién sería el riesgo? Para los organismos que se encuentran ahí. ¿Y para quién más, Jorge? Recordemos que estamos, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, dice representación tridimensional del bulbo contaminante por cromo hexavalente en el área. Hay que recordar la película que vimos con cromo hexavalente. ¿A quién le hacía daño? Sí a microorganismos, sí a animales, pero ¿a quién más? A la población. A la población. Excelente. Entonces, a mí me interesa limpiar un sitio, me interesa hacer una remediación en un lugar, porque generalmente va a estar asociado con sustancias tóxicas, con un residuo que es tóxico. Este residuo, mientras más tiempo quede aquí, más tiempo de residencia tenga, más se va a empezar a esparcir y más va a tener una afectación para microorganismos, sí para fauna, sí para flora, pero sobre todo me interesa porque pues muchas veces así pasa, va a tener un problema a la salud de las personas. Y eso es lo que a mí me indica que yo tengo que limpiarlo, ¿ok? Entonces, una vez que yo ya tengo esta información, ahora sí, ya sé dónde está el problema, pues vamos a seleccionar la mejor alternativa de remediación, que en este caso, que algunos de ustedes van a explicarme qué es la remediación de suelos, cuáles son los problemas con hidrocarburos, que el bioventeo, que la pirólisis, vitrificación, van a explicar varios ejemplos, ¿vale? Entonces, precisamente por esto es que nosotros tenemos que hacer estos 3 pasos previos para que ahora sí determinemos qué se quiere o qué se puede hacer, porque a veces a lo mejor este 4º paso ya te dice que a lo mejor el sitio sí es apto para hacer una extracción de suelo, nada más extraes el suelo y te lo llevas, ¿no? Pero a lo mejor hay alguien que te dijo, no, es que el volumen de suelo, si hago una extracción, el volumen de suelo es tanto que va a salir más caro. ¿Sabes qué mejoras? Lo que vimos en el video, inyecta aire.
Y entonces, a partir de ahí se selecciona. No solamente basándonos en estas 3 etapas previas, también en el dinero, ¿no? Ok. Una vez que ya se sabe cuál va a ser la alternativa, que de hecho eso es lo que nos van a platicar ustedes, se empieza a diseñar. Si se dieron cuenta en el video, que hace ratito se vio, se veía cómo se implementó e incluso qué hicieron. O sea, antes de echar a andar el proyecto, ¿qué hicieron? ¿Alguien me escribió por aquí o en el chat? A ver, Karen, ¿qué hicieron? Antes de echar a andar el bioventeo en el video, hicieron algo que es súper importante. Y si tú no tienes la respuesta, nada más dime que no. Y voy a ir con alguien más y levántenme la manita. Ok, Héctor, adelante. Empezaron con la prueba piloto, ¿no? Excelente. Entonces, gracias. Efectivamente, o sea, tú ya dices qué es lo que vas a hacer, o sea, tú ya tienes una idea, pero no nada más es la idea, es también decir, tengo que hacer una prueba para ver si esto me va a funcionar, si sí llega el aire en el ejemplo del bioventeo, si el tubo está bien sellado, porque algo que es importante cuidar cuando se hacen este tipo de ramificaciones es que no se escape el aire, porque si tú inyectas aire y hay una fuga, pues entonces todo el tiempo vas a tener problemas. Entonces, eso por poner un ejemplo, ¿no? Porque hay otro tipo de, pues otros tipos de tratamientos. Pero sí, el de los más comunes, sobre todo cuando son áreas extensas, casi siempre es bioestimulación y bioventeo. Ahora, dice por acá, ya que se diseñó, se implementa, se empieza a operar la remediación, entonces es algo bien importante el que el siguiente paso sea el monitoreo, así como hace ratito que yo les decía, en el ejemplo anterior, cada 2 meses se monitoreaba. No precisamente que se tomaran muestras, sino que se monitoree que todo lo que está diseñado, todo lo que se quedó en el sitio, siga funcionando, porque al final, si hablamos del ejemplo anterior del video, si van a ser 4 años, pues en esos 4 años no puedes dejarlo abandonado y que funcione. O sea, la bomba en algún momento se va a dañar, algún tubo puede generar fugas, o sea, van a haber problemas que hay que ir solucionando y por eso es importante el monitoreo. Bien, ahora bien, el monitoreo no solamente son esas acciones correctivas que se pueden hacer, sino también esas acciones preventivas, ¿no? Para que no haya ese problema de que ya deje de funcionar una bomba. Y también esto puede ir ligado, tomen nota por favor, puede ir ligado a que yo también puedo empezar a hacer análisis en ciertos periodos de tiempo para saber ¿para qué creen que necesito hacer estos análisis en ciertos periodos de tiempo? Seguimiento. Ok, sí, adelante, Dimitri. Perdón. Dice que como para tener un seguimiento, así como de cómo va avanzando. Sí, para saber si la concentración está bajando. Permítanme. Para saber si esta concentración está disminuyendo, que es lo que a mí me interesa. Ahora, una vez que yo hago este monitoreo, va a llegar a un punto y sobre todo si desde aquí, ¿verdad? Desde el diseño e implementación, yo ya sé cuánto tiempo me voy a tardar en el tratamiento, entonces yo ya sé que va a llegar una fecha en específico en la que yo debo de encontrar una concentración que cumpla. Si eso sucede, entonces ahora sí, el sitio se va a presentar ante Semarnat y se le va a decir, oye, yo tomé unas muestras, empecé a trabajar en el 2018 y terminé en el 2023, un ejemplo muy burdo de hacer una remediación, pero ya en 2023 mis análisis salieron con concentraciones por debajo de la norma. La norma está en función del contaminante. Entonces, están por debajo de la norma, le presentan eso a Semarnat. Si son hidrocarburos, recordar, son hidrocarburos, ¿quién es el que legalmente o el que está como figura de autoridad cuando son hidrocarburos? ¿Quién les dije que está? La ASEA. La ASEA, gracias. Entonces, ¿quién me ayudó a contestar? Fernando. Gracias, Fernando. Entonces,
Efectivamente, si nosotros tenemos hidrocarburos, pues yo le tengo que presentar esto a la ASEA para que ella haga esta última parte que está aquí, que ellos valoren si se puede reusar el sitio y qué restricciones tienen para usarse, ¿no? Por ejemplo, el Parque Bicentenario antes era una refinería, esa refinería contaminó, había muchos hidrocarburos, llegó una remediación, se llevó a cabo remediaciones previo a que se hizo esta segunda etapa de la caracterización del sitio y una vez que cumplieron con lo que marca las normas mexicanas, normas oficiales mexicanas, entonces les dijeron, sí, sin problema, hasta aquí un parque. Ok, ¿qué pasa? Que yo necesito también saber, recordar, que en México tenemos un inventario, ¿no? O sea, saber dónde hay sitios contaminados, cuáles son a los que les tengo que dar prioridad y también para saber si yo me dedico a este tipo de proyectos, saber dónde está mi fuente de empleo, ¿no? Porque donde haya sitios contaminados y yo soy una empresa que me dedico a remediación de suelos o que me dedico a caracterizar suelos, pues valdría la pena que sepa dónde se encuentra esto. Semarnat tiene un inventario nacional de sitios contaminados. Esto parte de un programa que va del 2021 al 2024. Tomen nota. Esto está en función de el periodo de años que se marca, está relacionado con el periodo de gobierno del presidente que esté en ese momento, ¿ok? Entonces, actualmente con el gobierno de López Obrador, este es el programa que se está llevando, de tal manera que esté ligado también con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Es lo que hacen al principio de su gobierno para establecer todo lo que van a hacer en su mandato, ¿no? Exactamente, gracias. Entonces, en este caso, el Plan Nacional de Desarrollo, ustedes ven el periodo y en ese periodo deben de hacer ciertas, gracias, efectivamente es un programa del sexenio. En este programa determinan qué van a hacer en materia de agua, de aire, de atmósfera, economía, educación, o sea, un montón de rubros. Bueno, debido a que aunque haya austeridad, ¿verdad? Y se ha hablado muchas veces de eso, pues al final sí se tienen que cumplir con ciertas metas a nivel de remediación de suelos o a nivel de contaminación. ¿Qué se hace? Primero, en este programa, como ustedes pueden ver, consta de 10 puntos. Saber, pues sobre todo, cuáles son los sitios contaminados y en dónde se encuentran y por qué se contaminaron, que viene en esta sección 5. De ahí saber cuáles ya se atendieron y cuáles no. Un resumen. Después, una vez que ya se sabe esto, entonces poder dar una ponderación para decidir cuáles son los que sí deben de ser remediados inmediatamente y cuáles pueden esperar. Y serían como que el punto 5 y el punto 6, ese sería el resumen. Y a partir de ahí, después el punto 7 sería lo que se va a hacer al respecto con la información que se contó. Actualmente, muchos de estos sitios contaminados aún no reciben como tal un tratamiento, no tienen una remediación. ¿Por qué? Influye mucho lo que se planea en el gobierno, el dinero que se tenga considerado para eso, o también que el generador del residuo, el generador de pues este problema, se quiera hacer responsable porque muchas veces falta algo que se le podría llamar supervisión. Si no hay una supervisión, es muy difícil que esto se concrete. Ahora, si yo estuviera trabajando o ustedes estuvieran trabajando en un sitio contaminado con hidrocarburos o con sustancias que fueran tóxicas también, como los metales pesados, existe un documento que no es actual, pero les puedo decir algo. Es muy bueno. Está la portada aquí. Es la guía técnica para orientar a la elaboración de estudios de caracterización de sitios contaminados. Cuando hablo de caracterización, ¿se acuerdan que les decía que había 3 fases para estudios ambientales de sitios contaminados? ¿La caracterización en qué fase ingresa? ¿Quién lo sabe? ¿En la segunda? En la fase 2, muchas gracias. Entonces, si yo voy a hacer esta caracterización, recordar,
La norma 138 de Semarnat, ¿de qué año es? ¿Se acuerdan? Es el 2012. 2012. ¿Y de qué año es esta guía? ¿Del 2010? Del 2010. Exacto. ¿Qué significa? Que la guía ya no está actualizada. Tiene cosas que no van a empatar con lo que dice la norma en materia de hidrocarburos. Sin embargo, tiene otra información súper importante que se puede retomar y te puede seguir de guía. Si tú no entiendes nada de esto y en algún momento te toca trabajar en suelo, o si tú decides empezar a elegir la trayectoria del suelo y a lo mejor no entendiste nada de tus clases, pues vete a esta guía, ¿vale? La verdad es una muy buena guía. Recordar que al final un estudio de caracterización es un estudio en el que yo quiero saber cómo se distribuyó el contaminante, qué magnitud, de qué magnitud es el problema y saber cómo está afectando a la población. Miren, básicamente aquí está mencionado las fases que se tienen para un estudio de caracterización, digámoslo así, pero la fase 1 es, en resumen, para ver si el sitio está contaminado. Si está contaminado, paso a la siguiente fase, que sería la fase 2, donde voy a determinar si el sitio está, ¿cómo decirlo? Si el sitio está contaminado, cómo se comportó el contaminante y qué tanto tengo que remediar. Esto está basado a su vez en ciertos estándares ambientales allá de otros países, ¿no? Por ejemplo, está el estándar de la ASTM, que es el E1527-13. Este estándar es el que te dice cómo llevar a cabo una caracterización o, bueno, un estudio preliminar fase 1. Y en el caso del ASTM, pero la E1903-19, este te dice cómo llevar a cabo la fase 2 para sitios contaminados. Eso es lo que se retoma para nuestro país. Ahora bien, permítanme tantito. No los vamos a ver, pero vale la pena que por lo menos tengan el nombrecito de cuáles son. Bien, ya hablamos de que está contaminado el lugar. Ya hablamos de que se requiere caracterizar el sitio, caracterizar el lugar. Y entonces lo tengo que remediar. Remediar para que yo lo limpie. Remediar para que yo cumpla con el nivel de limpieza. Por favor, ¿dónde estás? Nelly, ¿estás por aquí? Jimena. Sí, profe. Ok, Jimena, ayúdame por favor a leer. Gracias, Nelly. Ayúdame por favor a leer esta parte que está aquí, donde dice este texto y hasta donde dice concentraciones superiores. Por favor. Sí, profe. Bueno, dice niveles de limpieza. Comparar los resultados analíticos obtenidos en la caracterización ambiental con los niveles de fondo. Y luego hace la pregunta, ¿concentraciones superiores al nivel de fondo? Ajá. ¿Qué pasa si es un no? Fin. ¿Y qué pasa si es un sí? Alternativa 1, comparación entre las concentraciones registradas y los límites máximos permisibles genéricos, los cuales han sido desarrollados con base en el riesgo. Alternativa 2, obtener los límites máximos permisibles específicos del sitio mediante la realización de una evaluación de riesgo toxicológico y, de ser posible, ecotoxicológico sobre la salud de la población y los organismos de la flora o fauna respectivamente. Ok, ahora, si yo digo, a ver por acá, María Guadalupe, si yo digo niveles de fondo, ¿a qué te suena? A la concentración del contaminante, pero en el fondo. Más o menos. Más o menos. Pues miren, para todos, los niveles de fondo, sobre todo se ocupa este tipo de información cuando hablamos de metales pesados. Sabemos que los lugares donde hay industrias mineras, o bueno, más bien minería,
de por sí, de forma natural, el suelo va a tener pues una concentración alta de algún mineral o de algún metal pesado. Por lo mismo, nosotros cuando hagamos una caracterización en un sitio que tenga contaminación por metales pesados o por algún mineral que sea tóxico, que generalmente va a ser siempre metales pesados, tenemos que considerar los niveles de fondo, que más que ser un nivel que está a profundidad, sería un nivel que me va a decir las características naturales de ese suelo, cuál es la concentración natural que hay ahí. ¿Sí? A ver, Azul, ¿qué acabo de decir? Que nos estaba diciendo que los niveles de fondos más que nada son los niveles que nos dicen las características naturales de la contaminación. Pero que se van a presentar por qué tipo de contaminantes. A ver, Alex, ¿estás por aquí? Alex Aragón. Ana. ¿Mande? De los metales pesados. Exactamente, muchas gracias, Ana. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que, si tenemos metales pesados o estamos evaluando un sitio que fue contaminado con metales pesados en una zona donde se hace extracción de alguno de estos, de este tipo de productos, el suelo va a tener una concentración natural y a eso le vamos a llamar nivel de fondo. Ese nivel de fondo nos sirve como una referencia para saber hasta cuánto tengo que limpiar en el sitio. Y eso entonces se lleva a cabo primero obteniendo una caracterización de cuál es mi concentración natural. Si las concentraciones del que obtuve son superiores al nivel de fondo, bueno, tengo dos alternativas. La primera es que voy a comparar la concentración que obtuve con lo que me dicen las normas. Decir, ok, bueno, yo tuve 4,000, no es cierto, obtuve 6,000 miligramos de, no sé, de arsénico. Y la norma es un ejemplo burdo, y la norma me dice que debo de obtener 3,000. Bueno, pues tengo que limpiar el suelo por esa diferencia. Que en este caso, ¿cuál sería la diferencia, Arely? Tuviera un valor en concentración de 5,000 partes, bueno, 5,000 miligramos del contaminante por kilo de suelo en base seca y mi concentración normada son 3,000, solamente me dejan tener una concentración de 3,000, pues lo que tengo que quitar es el excedente, esos 2,000 miligramos que hay por cada kilo de suelo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tendría que hacer para poder cumplir, o sea, puedo cumplir con esta alternativa y perfecto, el sitio de alguna forma lo estás limpiando, lo estás liberando. Ahora vuelvo a preguntar, ¿con base en qué yo determino si un suelo va a tener un límite más estricto que otro? ¿Con base en qué yo determino si un suelo debe de cumplir con límites más estrictos que otros? Eso no ¿Con base al podría uso del ser. suelo? ¿Tamaño de su ¿Uso del suelo? partícula? A ver, por ahí escuché a Héctor y alguien más. ¿Quién más habló? Yo. Ajá. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Con base en qué antes de que esta cosa siga haciendo su ruido? Con base al uso del suelo. Con base al uso del suelo. ¿Me dices quién contestó? O sea, ¿quién eres? Porque no veo. Leilani. Gracias. Efectivamente, con base en el uso de suelo. Entonces, si mi uso de suelo es industrial, son más permisivos que si es un uso de suelo residencial. Bien, ahora, mi nivel de limpieza no solamente se compara con las normas. Si no tengo suficiente información, también puedo hacer la alternativa 2, donde puedo llevar a cabo una evaluación de riesgo toxicológico, riesgo a la salud.
Y también puedo llevar algo que se dice que sería una evaluación de riesgo ecotoxicológico. Es decir, tengo que agregar indicadores y esto requiere una inversión más grande, pero me puede ayudar a mí a saber todos los impactos negativos que tiene este contaminante que fue liberado en ese lugar. Ok. Ahora, si no tiene la concentración superior, pues fin, sé feliz, no va a pasar nada. ¿Qué metodología se debe de hacer? Y lo siento porque aquí va a sonar mucho la campana, pero pues ni modo. ¿Qué se debe de hacer? Rápidamente, por favor, voy a dejar aquí quien lea lo siguiente. Alberto, ¿me lees, por favor, el nombre de la guía? Alexa, el nombre del anexo. Alexa Martínez, la primera línea que está aquí. A Alex Aragón, el primer punto. Ana, el segundo. Areli, el tercero. Brittany, el cuarto. Dimitri, el quinto. Fernando, el sexto. Héctor, el séptimo. Jesús Eduardo, estas líneas que están acá. Jorge, el séptimo que se vuelve a repetir. ¿Dónde estás? Juan Francisco, el 8. Julisa, el 9. Karen Galván, el 10. ¿Sí escucharon todos? Ok. Sí, profe. Adelante, por favor. A ver, dice, guía técnica para orientar la elaboración de estudios de evaluación de riesgo ambiental de sitios contaminados. Anexo A. Contenido de un estudio de caracterización de un sitio contaminado. El estudio de caracterización contendrá 1. La ubicación, descripción y uso actual del sitio contaminado, en su caso, los cuerpos de agua que existen en el lugar. Notificación de si la autoridad del agua fue informada de algún daño a los mismos. 2. El tipo de contaminante y cantidad aproximada de liberación al ambiente. 3. El área y volumen del suelo dañado. 4. El plan de muestreo que prevean las normas oficiales mexicanas. 5. Los resultados de las determinaciones analíticas de los contaminantes en las muestras de suelos y, en su caso, los de los análisis y pruebas químicas, así como los de las pruebas físicas, biológicas y mecánicas practicadas a las mismas, mostrando los valores superficiales o a profundidad según se requiera. 6. En el caso de que para un contaminante y un método de análisis no exista un laboratorio acreditado, los análisis señalados en la fracción 5 se practicarán por el laboratorio que elija el responsable del programa de remediación, en términos de lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 7. La memoria fotográfica de los trabajos efectuados. Cuando se trate de pasivos ambientales, el estudio de caracterización, además de la información señalada arriba, contendrá lo siguiente. 7. La descripción del método a aplicar para cada tipo de pruebas de campo o laboratorio. 8. La descripción de las condiciones geológicas, geohídricas e hidrológicas basada en los resultados obtenidos en el muestreo y pruebas de campo. 9. La descripción de las condiciones climáticas y físicas que afecten el comportamiento de los contaminantes y La determinación de la distribución y el comportamiento de los contaminantes en el suelo, subsuelo y en los acuíferos, en su caso, con base en los resultados obtenidos. Ok, entonces en resumen, esta metodología, si se dan cuenta, es del 2006. Les va a ayudar bastante a, las personas que tengan que trabajar con algún, o que tengan que realizar este estudio de riesgo ambiental. Porque en resumen les dice, oye, se contaminó el suelo y el agua, bueno, pues entonces haz estudios. Si se contaminaron, dime en qué cantidad se contaminó, cuál es el contaminante, cuánto se liberó, dime cuál va a ser tu plan de muestreo. Y eso están en las normas, o sea, eso ya te lo dicen directamente, pues en la norma 138 de Semarnat o la norma 147. Después de eso también te van a decir que cuántas muestras debes de tomar, en qué, a qué laboratorio lo puedes mandar. Y sobre todo algo que pudiera parecer no relevante, pero sí lo es tomar fotografía de lo que se está llevando a cabo en campo.
Una vez que se tiene eso, si es que este lugar no solamente se contaminó, sino que aparte ya se quedó ahí un buen de tiempo, lo que llamaríamos un pasivo ambiental, entonces aparte de eso hay que agregar información de cuáles son las pruebas que se van a llevar a cabo. ¿Cómo es la cuestión geológica en el lugar? ¿Hay rocas, no hay rocas? Textura del suelo, porosidad, conductividad hidráulica, geohidrológica. ¿Se comunica el suelo con el subsuelo y con agua subterránea, sí o no? Bueno, eso va a afectar. Si hay comunicación del subsuelo con agua subterránea, ¿qué puede pasar? ¿Quién me contesta? Marina. ¿Cuál sería tu respuesta? Si hay comunicación del subsuelo con agua subterránea en un sitio contaminado, ¿qué puede pasar? El cuerpo de agua también se va a contaminar. Es muy probable que el cuerpo de agua se contamine y entonces ahí en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Hay lugares en nuestro interior de la República donde las personas hacen pozos para tomar agua, para lavar trastes, para ocuparlo en sus viviendas. Entonces, eso significa que estarán expuestos a este tipo de contaminación y por lo tanto, entonces, habría un riesgo a la salud. Ok, bueno. Entonces, niveles de limpieza, rápidamente. Una persona que me diga, ¿cuáles fueron las dos alternativas que se tienen para un nivel de limpieza? De acuerdo con el diagrama anterior. Pues la alternativa 1 sería comparar los niveles de fondo con la norma, ¿no? Ok, va, o sea, directamente la concentración que yo tengo, limpiarlo con base en lo que dice la norma. Y la otra es con un estudio ¿qué? Toxicológico. Un estudio toxicológico, que sería un estudio, por eso está esta guía, en el que se evalúe el riesgo ambiental que existe por parte de los sitios contaminados, entendiendo que el riesgo ambiental no solamente va a ser a la flora y a la fauna, sino que también vamos a tener que efectuar un análisis en el que veamos si hay un problema para las personas que viven cerca, para la población. Entonces, ¿cómo lo evalúo? Primero, aquí como lo vuelvo a repetir, 1, porque está en una norma y me baso en los límites máximos permisibles. O 2, porque yo me baso en lo que dice la evaluación de riesgo toxicológico. Recordar sus clases de toxicología, recordar que para el tolueno, el benceno, cuál es la cantidad a la que me puedo exponer y en cuánto tiempo. Generalmente va en función de una dosis, va en función del peso de la persona que se expone, ¿cierto? Sí. Va. Sí. Entonces, esos son las cosas que yo debo de considerar para limpiar un sitio. ¿Por qué lo comento? Porque al final ustedes también me van a contar un poquito de eso en sus infografías o tienen que considerarlo como parte relevante del momento en el que se elige una tecnología. Ahora, si voy a evaluar voy a hacer una evaluación de riesgo en un sitio contaminado, te voy a pedir por favor a Leilani, ayúdame a leer el que dice general y Nelly, ayúdame a leer el que dice específica. Adelante, por favor. General, estimar con base en evidencia científica la probabilidad de un cierto resultado y la gravedad de dicho resultado, y usar este conocimiento para ayudar en la toma de decisiones. Siguiente. Específico. Las decisiones sobre el manejo de riesgos con respecto a suelos o sedimentos se centran en la identificación de las vías de exposición relevantes que plantean un riesgo para la salud humana o el medio ambiente y desarrollarán medidas de remediación apropiadas. Estos podrían incluir el tratamiento o eliminación de las fuentes o el bloqueo de las vías de exposición o ambos. Comité sobre biodisponibilidad de contaminantes en el suelo y sedimentos. Ok, Jimena, ¿qué diferencia notas entre estos dos párrafos? Pues el primero sería, como dice, la probabilidad de generar un daño, y el segundo es de manera más específica de cómo afecta a la salud humana y al ambiente. Ok, gracias Jimena. Y ahora Marina, ¿qué otra cosa no mencionó Jimena respecto al segundo párrafo que se te haría a ti importante mencionar?
¿Qué cosa qué, profesora? ¿Qué cosa no mencionó Jimena respecto a este segundo párrafo que a ti se te haría importante mencionar? El tratamiento, ok, pero bueno, les comento, sí, se le va a dar un tratamiento, pero sobre todo también dice eliminar las fuentes o bloquear las vías de exposición. O sea, yo voy a hacer una evaluación del riesgo, sí para darle un tratamiento, pero no quedarnos solo en el tratamiento. O sea, eh, las personas que a lo mejor tuvieron COVID, ¿no? O sea, lo que usábamos como la mascarilla y ese equipo de protección, de alguna manera te protegía de tardarte más tiempo en que te enfermaras. Entonces, eso de alguna manera, si lo pasamos al suelo, es observar dónde están las fuentes de contaminación y cómo puedo evitar que las personas se expongan. Y eso me va a ayudar a mí, no solamente para el suelo, no solo para las personas, sino en cuestión de salud pública. O sea que por eso es importante el hacer una evaluación de riesgo en un lugar. Bien, evaluación de riesgo en sitios. Se tiene que considerar que hay diferentes, ¿cómo decirlo? Que hay las dos evaluaciones que dijimos hace rato, o por normas o por cuestión toxicológica. Van a haber diferentes casos donde si a mí me interesa buscar biomarcadores, tendría que ocupar lo que está aquí, no me voy a detener mucho en ello, sería saber a quién voy a dirigir los biomarcadores o cuáles son los lugares donde me interesaría conocer si hay alguna afectación. Este sería como el índice de qué se tiene que hacer para poder llevar a cabo un estudio ya muy, muy detallado respecto a la cuestión de un estudio de riesgo a la salud, entendiendo que lo primero es saber cuál es mi problema, saber cuál es el nivel como de riesgo al que me expongo o el nivel en el que estoy teniendo en el que determiné que iba yo a trabajar, caracterizar cuál es el riesgo, ya sea porque yo puedo decidir o puedo hacer una investigación en la que determine la concentración y la dosis a la que se expusieron tanto la fauna como la flora. Y una vez que yo tengo esa información, entonces ahora sí, determinar cuál sería el escenario que haría que para mí como persona me haga que me enferme, ¿no? O sea, dependiendo también de qué pasó en el lugar previamente, dependiendo también de si hay algún bioindicador, algún estudio previo que me permita entonces saber si el riesgo a mi salud es alto. Les voy a pedir que tomen, por favor, captura de pantalla de esta información y me dicen cuando ya la hayan tomado. De flujo relacionado con un estudio al ambiente y también a la salud no es actual, pero sigue siendo de alguna manera vigente, donde, si te das cuenta, empiezan desde lo general hasta poder determinar qué pasó, si el contaminante se movió, si se hizo un muestreo, si hay contaminación por polvos, si hay un muestreo en agua subterránea, y una vez que se tiene esta información, hacer lo que viene aquí en las líneas segmentadas será lo importante para determinar si el lugar realmente corresponde a un sitio que va a ser un riesgo para mi salud o no. Y entonces determinarlo a través de un diagnóstico ambiental. Permítanme tantito. Tomen por favor captura también de esto. Me dicen cuando ya. Y lo comparten en el chat. Porque nada más me baso en lo que dice una norma y limpio el lugar con base en eso. Y nada más lo único que me pudiera afectar es saber por qué ruta de exposición ingresó el contaminante. Pero si no fuera ese caso, si yo no supiera o no estuviera algo que lo esté normando, entonces tengo que saber cuál es tengo que compararlo con estándares internacionales o con lo que dice hoja de seguridad o con lo que marcaron en otros países. Y a partir de ahí llevar a cabo la limpieza. Tomen esa nota. Y bueno, con eso terminaríamos esta presentación, pero antes de que concluyamos, voy a preguntar rápidamente
unas cositas muy, muy rápidas. Gracias. La primera, Alberto, ¿cuál fue el tema de hoy? Ok, el tema de hoy está aquí en el nombre de la reunión. Nivel térmica. Ok, incineración y destrucción. Ahora, de lo que vimos aquí el día de hoy, ¿qué información rápidamente asocias con tu tema? Velo pensando y ahorita regreso contigo. Alexa Martínez, siguiente pregunta. ¿Cuál es la norma que está relacionada con hidrocarburos? La 138 de Semarnat. Gracias. Alex Aragón. ¿Cuál es la norma para metales pesados? Concentración superior a nivel de fondo, que es lo de las características naturales de los metales pesados. Ok, muchas gracias. Ok, norma 147 de Semarnat. Muy bien, Alexa, gracias. Areli. Ajá, ok, Areli. Pregunta. Si yo te menciono que hay un suelo que está contaminado con aldrin, ¿qué sería? ¿Un metal pesado o un hidrocarburo? Dime. Metal. Un metal pesado. Ok, Brittany, ¿estás de acuerdo con Areli? ¿Es un metal pesado? No, bueno, siento que sería más como hidrocarburo, ¿no? Ok, Dimitri, ¿es un metal pesado o un hidrocarburo? Pues, Alguien levantó la según mano. yo, Dime. creo que sería, bueno, a mí me suena algo así como nombre de plaguicida o algo así, pero yo creo que sería como un hidrocarburo. Exactamente. No le corrijas. No le corrijas porque te equivocas. Y por acá también escribieron que es un pesticida. Efectivamente, entonces, voy con la siguiente persona. Fernando, ¿tenemos en nuestro país una norma para concentraciones de pesticidas en suelo o de plaguicidas? ¿Sabes? Ok, ahorita vemos. A ver, Jesús, Eduardo. Yo sabía que hay una, pero es para salud. Es Ajá. SSA1. Sí, exactamente. Hay una norma que está asociada con el contacto que debo de tener con plaguicidas, pero no para que yo sepa la concentración que debe de haber en suelo, comparado con la norma que sí existe para hidrocarburos o la norma que sí existe para metales pesados. Por lo tanto, en el caso del aldrin, yo tendría que buscar qué. Ahora sí, Jorge, ¿qué decía el diagrama de hace ratito que les dije que tomaran captura? Si yo no tengo una norma específica para concentración en suelo, ¿qué debo de tomar para hacer un nivel de limpieza? Jorge. Toxicológico. Ok, pudiera hacer una evaluación de un estudio toxicológico y debería de tomar un estándar internacional. Bien. Juan, cuéntame, Juan Francisco, en este caso, los niveles de limpieza, ¿cómo los debo de determinar? Son con base en dos premisas. ¿Cuáles serían esas dos premisas? ¿Con base en qué o con base en qué, Francisco? ¿De las concentraciones de límites permisibles? Sí, esa sería una. ¿Y cuál sería la otra? Y si excede la concentración de contaminantes presentes con los estándares internacionales. Con base en una evaluación de estudio de riesgo a la salud, ¿vale? Entonces sí, sería cuestiones toxicológicas o con base en lo que dice una norma. Muy bien. Julisa, pregunta, ¿qué es el ramaleo, Julisa? Técnica, ¿no?
que explicaba de bioventeo, donde se utilizan tubos conectados a una bomba y pasa aire por ellos y estos están Ajá. conectados de diferentes maneras. Ok. Bien, bien. Karen, ¿qué se debe de cuidar en un ramaleo para que el bioventeo funcione y sea eficiente? Era lo que nos había comentado, que no haya, bueno, que con las muestras que se hacían cada 2 meses, pues saber si seguían sirviendo o bueno, si las concentraciones iban bajando. Sí, pero más no. A ver, Héctor, cuéntame. Es que no tenga fugas. Efectivamente, o sea, pudieras sonar como muy sencillo, pero es algo que puede afectar mucho al tratamiento. Si hay una fuga, si no hay la suficiente presión para que el aire llegue a todos los puntos o la tubería que se instaló, el tratamiento no funciona. Muchas gracias. Leilani, dime algo que hayas aprendido hoy que sea diferente. ¿Dónde consultar para llevar a cabo una caracterización de sitios contaminados? La guía. A ver, nuevamente porque la verdad no te alcancé a escuchar, perdón, es que aquí hay mucho ruido. Aprendí en dónde consultar para llevar a cabo una caracterización de sitios contaminados, que fue la guía que nos enseñó. Muy bien, muchas gracias. Lorelei, ¿la guía de qué año es y la norma del hidrocarburos de qué año es? ¿Cuál es la diferencia en años? ¿Te acuerdas? Semarnat creo que era en 2010 y en la de hidrocarburo, ay, no recuerdo. Por lo menos de ese tipo. Más reciente. Ok, sí, es del 2012. Ahora, María Guadalupe, Marina, Nelly y Jimena, por favor, aquí en el chat, déjenme algo que recuerden de la clase del día de hoy. Eso sería todo. Que tengan bonito día. Nos vemos el viernes.